Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Cantabria. Soy Jesús Tortosa, director general de la Cámara. Y bueno, en primer lugar, disculpar al presidente de la Cámara que ha tenido que viajar a Madrid, tenía un encuentro con el gobernador del Banco de España y luego mañana también en Fitur. Y bueno, pues hoy nos reunimos para presentar el libro de la Edad Democrática de, no os preocupéis. Del el lujo de poder tener un exsecretario de Estado, un exministro, que anualmente por la Cámara solemos tener bastantes compañeros que han pasado por la política y nos transmiten sus vivencias y su aprendizaje, pero creo que además hoy tenemos, porque además lo hemos leído, tenemos la suerte de poder presentar un libro que realmente podemos decir que merece mucho la pena. Es un libro muy completo que José María, no voy a descubrir nada, pero la verdad es que transmite unas vivencias muy interesantes, muy necesarias en los tiempos en los que vivimos, muy necesarias. Parece mentira, pero en los tiempos que vivimos en 2023 es necesario volver a evocar determinadas circunstancias que han acontecido en España y determinadas vivencias para poder seguir teniendo el estado de bienestar que tenemos. Y bueno, voy a presentar la mesa que hoy nos acompaña, para no dilatarme más, porque al final habéis venido a escuchar a José María. A mi derecha tengo a Ángel Santiago, es fiscal antidroga de aquí de Cantabria. A la izquierda de José María está Sancho Michel, cónsul de Rumanía en Santander. A la izquierda está Miguel Ángel Castañeda, presidente de Ateneo de Santander. Y bueno, pues que hoy estemos aquí en la Cámara se debe principalmente a la invitación que nos ha hecho principalmente Sancho Michel, el cónsul de Rumanía, que también está dentro del Club de Atenida y para nosotros ha sido un lujo el poder hacer esta colaboración. Y nada, sin más, le paso la palabra a Sancho para que nos pueda dar una bienvenida. Buenas tardes a todos. José María Michavila jamás ha dejado de cultivar los estudios sociales y jurídicos, sólido fundamento de la política y matrimonio indisoluble de la voluntad y la inteligencia que le caracterizan. Sus innumerables artículos y sus libros, el segundo de ellos, los cuales nos reúne esta tarde aquí en la Cámara de Comercio de Santander, son buena prueba de ello. Un gobernante tiene serias responsabilidades, las cuales no deberían recaer nunca en quien adolece de una mínima formación, preparación y solvente trayectoria profesional fuera de la política. La política debe de ser, en palabras de quien fuera presidente del gobierno, un gobierno al que José María Michavila perteneció como ministro de Justicia, la política debe ser aptitud, entereza, previsión, desinterés y sacrificio, que son virtudes, todas ellas, de José María Michavila. Como ministro de Justicia, impulsó medidas trascendentales para la lucha antiterrorista. Durante la presidencia española de la Unión Europea en 2002, se consiguió la extensión de la tipificación penal de terrorismo y España promovió la euroorden como instrumento de cooperación para combatirlo. En 2003 se introdujo el cumplimiento efectivo de las penas por terrorismo y se promulgó la ley de partidos, que permitió ilegalizar al brazo político de ETA. Con la democracia como idea definitoria de nuestra edad contemporánea, el autor consigue en este ensayo ser divulgativo sin renunciar al rigor. En el fondo, está planteando un tema de rigurosa actualidad. ¿Está agonizando la democracia? Muchos advierten cierto desencanto con ella, lo cual se traduce en general en un constatable desapego hacia la política. La democracia no es solamente una organización jurídico-política, es una forma de convivencia que no deja de ser paradójica porque institucionaliza el conflicto erigiéndose en un sistema en que lo común se expresa a través de los signos de la división. Esta es una idea muy clara del libro que todos hemos podido leer. La democracia liberal corre por ello un riesgo inherente a su naturaleza, lo que José María Michavila llama descompensarse, dejar de ser democrática o dejar de ser liberal. Nada nos garantiza la perpetuidad de la democracia,
Si queremos su supervivencia, hemos de cuidar su entramado institucional. Y esto es lo que José María Michavila ha hecho al redactar este ensayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a aplaudir porque has hecho Muy bien, pues ahora toma la palabra Ángel Santiago. Muy buenas tardes a todos. Cuando recibí el encargo de intervenir en esta presentación en el libro La Edad Democrática de José María Michavila, no había leído el libro. Entonces yo acepté el encargo pues, con cierta vanidad, porque admiro mucho la figura de José María en la época que yo mejor conozco. Como fiscal he vivido pues, la política legislativa y su trayectoria en el Ministerio de Justicia, la época aquella en la que se dictaban normas tan importantes como luego citaré, porque yo creo que omite muchas partes, quizá por modestia, en su biografía, y en una época tan diferente en política legislativa en el Ministerio ante la de hoy, con respecto a la de hoy, que realmente pues, la admiración que sentía por esa figura me hizo pues, recibir como un honor este encargo. Una vez leído el libro, pues, la verdad me he quedado con una sensación de no estar a la altura, porque realmente es una obra extraordinaria. Una obra escrita con una facilísima lectura y que realmente pues, nos va a transmitir a todos una sensación y una reflexión que yo creo que es bastante buena en cuanto a que el pensamiento que refleja José María en su libro nos hace sentir a todos pues, mucho mejor y reflexionar en aspectos que nunca habíamos pensado, aunque los hemos vivido todos. José María Michavila no necesita, por supuesto, presentación, todos sabemos quién es, y es una persona con la que yo tengo cierto paralelismo. Ambos nacimos en el año 60, ambos aprobamos una oposición, él número 1 de letrado del Estado, yo número 61 en la de la carrera fiscal en el año 88, y ambos, en mi caso una trayectoria corta, pero ambos hemos tenido una vivencia en política, en un cargo político. Y por lo tanto me parece que acercarme a su figura y estar en esta presentación pues lo considero realmente un honor. José María no solamente es licenciado en Derecho, de ahí y letrado del Consejo de Estado, de ahí que haya ocupado el cargo primero de secretario general y luego primero de secretario de Estado y luego de ministro de Justicia, sino también es licenciado y tiene la carrera de Historia y es profesor de Historia Contemporánea, algo que realmente queda reflejado en la amplitud de historia que refleja su pensamiento y que refleja su libro. Y lo primero que me llamó la atención antes de profundizar en el libro es qué quiere decir José María Michavila con la edad democrática, es decir, con el título del libro. Enseguida, en cuanto abres el libro, puedes entender que lo que entiende José María Michavila por la edad democrática es la etapa, a su juicio y al de muchos españoles, afortunada etapa en la que nosotros nos encontramos viviendo. En historia, la etapa en la que vivimos es la edad contemporánea. Claro, José María Michavila reflexiona que la edad contemporánea algún día tiene que acabar, no siempre va a ser la edad contemporánea, porque todas las etapas de la historia han tenido un principio y un fin, y la edad contemporánea, por su propia denominación, no va a acabar nunca, siempre habrá una edad contemporánea. Por eso José María pone a este lado, a este momento de la historia, a este momento que vivimos, el nombre de la edad democrática. Y eso realmente es algo que todos sabemos las etapas de la historia, pero nunca habíamos reflexionado en que la edad contemporánea algún día tiene que acabarse. Por eso es mucho mejor y es mucho más acertado en su conocimiento de la historia la denominación de la edad democrática. El libro es un libro con muchas... su lectura puede ser abordada desde muchos temas. El más árido quizá para el lector común es pues que en ocasiones es un tratado sobre derecho político, sobre organización política del Estado.
Ya les digo yo que esto no debe asustar al lector común, porque no es Passerín d'Entrèves en un libro que leíamos en Derecho Político en los estudiantes de finales de los 70, sino que es un libro que refleja un pensamiento que es muy fácil de comprender para cualquier persona. Pero es que además José María, en los temas más áridos y en las reflexiones más profundas, descarga la tensión con unos ejemplos, a veces propios, a veces ajenos, que ahora citaré y que realmente acaba sorprendiendo. Cuando habla del juego de los partidos políticos, lo compara con la paella que su padre, natural de Castellón, pues les hacía todos los domingos, y habla y diserta sobre la variedad que tiene la paella en España para hacer una reflexión sobre los partidos políticos. Otra que me encantó es una anécdota, y es una anécdota que él narra también para explicar economía, una anécdota que hace propia José María, pero que es de Emilio Botín, aquí don Emilio, y es la lata de anchoas que solo contiene una anchoa. Es decir, una anchoa, una lata se va sobrevalorando en el mercado y al final quien se le ocurre abrir la lata se encuentra con que solo hay una anchoa. Pues esa manera de explicar la organización de los partidos políticos, la organización de la economía, la organización del Estado democrático en el que afortunadamente vivimos, pues es algo que no debe asustarnos, porque realmente esa forma tan fácil de contar la teoría política que tiene de José María Michavila hace que el conocimiento llegue enseguida al lector. Por otro lado, José María Michavila, ya he dicho, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y es una persona que conoce muy bien la historia. No solo la historia universal, sino la historia de España, en parte, además, porque él fue protagonista de una de las épocas de la historia reciente, que todos recordamos, todos los que tenemos una edad, pues hemos vivido, los atentados del 11M, las Torres Gemelas, el atentado de Aznar, cantidad de episodios que él narra en primera persona y de una forma que pues resulta absolutamente amena, contada por alguien que no solamente tiene el conocimiento estudiado de su asignatura de historia contemporánea, sino también las vivencias que como protagonista de la política ha tenido. En la edad democrática hay mucho de estudio sociológico. Hay mucho de estudio sociológico que va a encantar al lector su lectura. Además, al principio del libro apunta nociones que luego desarrolla y que acabas entendiendo. Al principio del libro, él define nuestro modo de vida actual como dice que vivimos en caja con botones. Y yo dije, ¿qué querrá decir José María Michavila? Porque yo pensaba en el costurero de mi madre. Realmente dije, ¿qué será esto de una caja, vivir en una caja con botones? Más tarde, al final del libro, hay un capítulo que se llama Vivimos en una caja con botones, y realmente todos sabemos que cuando nos levantamos por la mañana no hacemos más que dar botones: el microondas, la cisterna, el ascensor, el interruptor, todo vivimos en cajas con botones. Ese análisis sociológico que realiza José María es una de las partes del libro que más me ha gustado. ¿Por qué? Pues porque nos está recordando lo afortunados que somos de vivir donde vivimos, de vivir como vivimos. Y él en este libro narra vivencias con las hermanas de la Madre Teresa en Calcuta, con sus hijos en una época además muy dolorosa de su vida, en Somalia, creo, y narra vivencias que nos hacen sentir a todos pues afortunados, y al lector afortunado, y reflexionar sobre temas en los cuales muchas veces, pues aunque nos los recuerden, pasamos por alto. Y aunque había dicho que me gusta mucho el análisis psicológico, el análisis sociológico que realiza el libro, la parte que más me gusta del libro es lo que contiene el libro de memorias. Todos sabemos que muchas personas que han ocupado cargos o que han sido relevantes en la sociedad han escrito libros de memorias.
Pues José María en este libro también refleja muchas de sus vivencias y muchas de sus memorias, pero que nadie busque en ellas ni morbo, ni revancha, ni críticas a quien él, no sé, si por ese sentimiento cristiano de la vida que refleja en la lectura y que refleja en la escritura del libro, o porque realmente prefiere olvidar los hechos que ha vivido y los hechos que narra en el mismo, quizá por ese mismo motivo no cita ni un solo nombre en el cual haya una crítica personal ante situaciones que él ha vivido. Incluso en un momento dado narra, hablando del atentado de Aznar, narra que alguien no llamó y dije, bueno, pone puntos suspensivos, digo, estará más adelante. Pues no, no está. Pero yo me he propuesto no terminar la tarde sin saberlo. La verdad es que llega un momento en que dan ganas de decir cosas de algunos de los que están en el gobierno. Pero... Luego, en su libro, él narra, y algo que refleja en sus memorias es una absoluta modestia en sus logros profesionales al frente del Ministerio de Justicia. Logros profesionales que yo he vivido. ¿Por qué? Pues porque he sido protagonista como fiscal de menores de la Ley Penal del Menor en el año 2000, que no la citas, José María, y está sin tocar desde el año 2000 y realmente es hoy una de las columnas vertebrales de la justicia de los menores en nuestro país. Hablas de la ilegalización de Batasuna con una gran modestia, hablas de tu equipo que renuncia a las vacaciones en agosto, cuando en realidad tú también, pero eso lo pasas por alto porque realmente ese trabajo arduo de presentar en un mes la ilegalización y la demanda de ilegalización con la Fiscalía y la Abogacía del Estado de un partido político que tanto daño ha hecho a este país, pues realmente está reflejado, pero con una extraordinaria modestia. Hablas de la euroorden, un instrumento que yo, en mi caso, además, como delegado de la Fiscalía Antidroga en Cantabria, pues tengo en este momento 3 o 4 euroórdenes vivas. Era imposible practicar pruebas como estoy haciendo ahora en Hungría a través de una euroorden si no llega a ser por el instrumento que al frente del Ministerio logró y consiguió José María Michavila, algo que está narrando y que narra en el libro. Pero es que hay algo, y con esto concluyo, que en el libro no cuenta José María, yo pienso que por su modestia o por algo que despierta la admiración todavía de muchos jueces y fiscales en España. Y es la ley de enjuiciamiento, lo que se llama los juicios rápidos. Por otro lado, antes de entrar con los juicios rápidos, parece que la política de la orden de protección es del gobierno de José María, de López Aguilar en el ministerio y el gobierno de Rodríguez Zapatero. No, no. La orden de alejamiento, es decir, el instrumento jurídico por el que una persona que ha golpeado, que ha cometido un delito de violencia de género, el más eficaz aún hoy para proteger a la víctima sigue siendo la orden de alejamiento. Y esa orden de alejamiento se le podía haber ocurrido a Fernando Ledesma o a Enrique Mújica, a quienes precedieron a José María en el ministerio. Pues no, fue labor suya, aunque él en el libro la atribuye a una de sus colaboradoras. Y por último, en el enjuiciamiento rápido de los delitos, es el mayor éxito procesal en la historia reciente del derecho penal en España. ¿Por qué? Pues porque les aseguro a ustedes que el 70% de las causas hoy se tramitan en la semana en la cual se han cometido el delito. Y esa labor es una ley del 2002, José María Michavila era ministro de Justicia, y hoy esa ley, esa reforma procesal de tanto calado, sigue sin tocarse, y hoy es uno de los instrumentos jurídicos más importantes de los que se vale la Administración de Justicia para conseguir su fin. ¿Cuál es ese fin? La seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana no está en que el Estado persiga los delitos de corrupción o los delitos políticos o los delitos de opinión. Está en que el Estado persiga el delito de la calle, el atentado, las lesiones, los robos. La seguridad ciudadana está en esos delitos que hoy, a través de un instrumento válido y eficaz, se crea en la etapa de José María Michavila y que tampoco cita. Yo le estoy dando ideas para un segundo libro porque me parece que he disfrutado tanto
con la lectura de su libro, y estoy esperando ya ese segundo volumen del mismo. Muchas gracias a todos y a ti, José María, por este libro. Gracias. Comentar, que no había comentado al inicio, además después de este sabor de boca que nos ha dejado, al finalizar hay un corner en el que podéis adquirir el libro. Lo tenemos aquí a la derecha, lo sirve la librería Gil, lo podéis adquirir y bueno, y en vuestro caso yo aprovecharía que me lo firmara, pero bueno, tampoco queremos robarle mucho tiempo. Lo he encantado. Le pasamos ahora ¿A quién le toca? Presidente. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pero me temo que no tienes bien la vista. Me operaron, Bien, iba a decir Tiene aquello. un lugar especial en la mesa, como tiene el secretario de la universidad, Ay, en los actos académicos. Perdón, digo que iba a decir eso de voy a ser breve, pero no se asusten porque generalmente los que dicen eso terminan hablando hora y media o 2 horas. Creo que aquí hemos venido a escuchar a José María Michavila y no a los que hacemos de teloneros. Yo simplemente voy a hacer 2, 3 pequeños comentarios sobre este libro que yo de entrada, como ha dicho antes de Santiago, recomiendo. Y lo recomiendo porque es un libro que, estando lleno de datos, de citas, de pensamientos, de ideas, está escrito con una facilidad casi periodística que nos permite leerlo a los que somos legos en determinadas materias, que generalmente son casi todas las materias, y que además se lee con mucha amenidad, se lee casi como una novela, como si fuera un relato y no un libro lleno, como digo, de ideas y de tesis. Si hacemos la metáfora con un cóctel, podríamos decir que este es un cóctel que tiene una receta perfecta, porque contiene una base autobiográfica en la que se nos presenta el joven Michavila escribiendo en una Olivetti, un periódico familiar, con copias logradas con papel calco. ¿Quién se acuerda ya del papel calco? El papel carbón, que decían también, y que vivía en una joven familia numerosa que ha tenido que trabajar para poder alternar con sus amigos y sobre todo para comprar libros. Y que luego ha hecho lo que ahora ya no está tan de moda, que es estudiar con ahínco y finalmente lograr el éxito profesional, primero a través de unas duras oposiciones y después en el desempeño de diferentes cargos que no voy a volver a contar porque los han referido muy bien quienes me han antecedido. Yo creo que la parte fuerte de este combinado, de este libro, son las propias reflexiones que hace Michavila sobre la ética, la política y la propia condición humana. Creo que ahí es donde está el núcleo del pensamiento y de las ideas que nos transmite quien ha sido ministro del Gobierno de España. Habla de la edad democrática, y antes ya se ha hecho una explicación sobre ello, pero realmente creo que lo define muy bien. La edad democrática empieza en la Revolución Francesa, 1789, cuando se acaba con la autocracia y con la idea de que el poder, poco menos que viene de Dios, y los ciudadanos no tienen más que acatarlo, y él habla del final de esa etapa con 2 hechos que son fundamentales. Uno, la caída del muro de Berlín y por tanto del sistema comunista, que además coincide en la fecha, puesto que la Revolución Francesa fue en 1789 y la caída del muro de Berlín en 1989. Y después el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York y el atentado en Washington contra el Pentágono, que han supuesto también una nueva etapa de la democracia con la aparición de los populismos.
insisto, no quiero extenderme más. Sí, reitero, compren el libro, léanlo, porque en contra de lo que suele suceder cuando compramos un ensayo, que no es una novela, ni es un libro de cuentos, ni es una poesía, y por tanto suele ser libros que requieren cierta capacidad de concentración y a veces son áridos y espinosos. Este es un libro que, insisto, se lee como aquel que está leyendo una novela de las que ahora mismo están de moda. Y yo ya sin más creo que es el momento de que empecemos la conversación con José María Michavila. Bueno, pues yo lo primero que tengo que hacer es dar las gracias, ¿no? Primero a todos ustedes, porque no es una tarde veraniega, ¿no? Es una tarde que no es de las más apacibles y salir de casa pues debe de dar un poco de pereza. Y eso de salir de casa, ponerse el abrigo, coger el paraguas y venir a escuchar a un tal Michavila que ha escrito un libro, pues tiene mucho mérito. Así que les agradezco a todos ustedes que nos acompañen esta tarde. Dicen algunos que han venido a escuchar a Michavila y yo la verdad es que no pensé que iba a estar tan contento escuchando a los que han estado en la mesa, que han dicho cosas del tal Michavila que verdaderamente me sonrojan. Y os quiero dar a Jesús las gracias por acogernos en la Cámara. Ser fiscal es un trabajo muy complicado y exige una enorme dignidad ética la de ejercer, como hace Ángel, esa función durante tantos años. Y de verdad te agradezco muchísimo lo generoso que has sido en tus palabras y además que el que lo hayas hecho pues con tanto rigor pero también con tanto cariño. Creo que has exagerado en tu aprecio, pero te lo agradezco mucho. En fin, este señor tiene cara de muy inteligente, Miguel Ángel, y de brillante. No sabía que había sido el director del periódico. Por cierto, hoy me hacen una entrevista que está muy bien hecha, la verdad, porque hay veces que te hacen entrevistas, porque tú en una entrevista hablas durante una hora, pero claro, se resume todo en 10 minutos y te sientes incómodo con lo que sale. En cambio, hoy me he sentido muy cómodo con lo que sale, así que conoces al director o al que me ha hecho la entrevista, le das las gracias, yo lo haré también. Lo haré de tu parte y en efecto el buen periodista es el que es capaz de sintetizar lo que dice el entrevistado sin traicionar nunca lo que dice el entrevistado. Está muy bien hecho, sí, sí, te agradezco. Y luego, pues oye, a Sancho, la verdad es que Sancho es una máquina, es un crack, es un tipo que tiene una capacidad de gestión, de organización. Uno llega a... te llaman por teléfono, te gestiona, llegas al hotel y ya le conocen a Sancho, todo tal. Y la verdad es que has organizado un evento que te agradezco muchísimo. Me impresiona que seas el cónsul honorario de Rumanía, pero sobre todo somos compañeros abogados, tienes un gran despacho de abogados y te agradezco mucho que me hayas dado pues la gran oportunidad de estar hoy aquí, porque yo tengo una abuela que falleció, no llegó a los 112 años como esta que salía hoy en el periódico precisamente de Cantabria, pero llegó a los 103 años y ella era de Ruilova y presumía mucho, ella se consideraba montañesa y ella era de la montaña y bueno, pues yo he veraneado en Comillas muchos años, desde pequeños hemos pasado mucho tiempo ahí, luego he trabajado en Santillana del Mar 2 veranos, como estudié la carrera de Historia, pues nos llevaba el director general de Bellas Artes a hacer una cosa que era muy bonita, que era quitar el hongo blanco que había en los capiteles del claustro románico. Total, que a esta tierra le tengo mucho cariño y tener la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes, pues es una maravilla, ¿no? Yo no quiero hablar mucho, quizás lo mejor es pues que hagamos un coloquio, ¿no? Yo hoy vengo por un lado optimista, porque me creo mucho lo de que vivimos en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad, donde tenemos muchas cosas muy positivas. Y por otro lado preocupado porque sinceramente esto de la lata de anchoas que has dicho y que cuento aquí, que nos lo contaba Emilio Botín, con el que tuve la suerte de tener mucha relación, no lo cuento en el libro, pero si algún día escribimos tú y yo el segundo libro, contaré que cuando perdimos las elecciones en 2004, yo mi idea era ya
irme fuera de España porque me había casado con una mujer muy joven, teníamos 4 niños, la política no te deja tener tiempo para la familia. Y yo había pactado con Aznar y con Rajoy, que era el que iba a ganar las elecciones, pues que yo me iba a vivir al extranjero. Yo estudié en Boston, Irene y mi mujer en Londres, y queríamos pues recuperar la vida de familia y hacerlo ya pues fuera de España. Resulta que perdimos las elecciones por el atentado de Atocha y claro, era indigno irte de España, ¿no? Porque tenías que estar ahí, ¿no? Me hizo Rajoy presidente del Congreso, en el que a él se elegía presidente del partido, y me quedé, ¿no? Pero bueno, fue una etapa muy difícil, porque te das cuenta de que tú habías negociado y pactado grandes cosas de Estado con unas personas, que resulta que habíamos pactado que el terrorismo no era una pieza de cambio para hacer ventajismo político, sino que todos juntos teníamos que acabar con ETA. Hicimos una ley para dejar de pagar a ETA con nuestros impuestos. Hicimos una ley para que ETA no se moviera en los pasillos de la democracia chantajeándonos. Hicimos una ley para que, como has contado bien, el fiscal lo sabe bien, pues que ETA mataba en España y huía al resto de Europa, pues para que no se pudieran refugiar al norte de los Pirineos. Y aquí lo hicimos pactado y resulta que ETA mata y yo me encuentro que estoy 72 horas metido entre cadáveres, identificando cadáveres, y cuando salgo me dicen que es que se ha estado utilizando el atentado para atacar al gobierno. Bueno, yo me quedé perplejo y no me podía creer, pero es que voy con la misma corbata y con la misma camisa con la que llevaba 72 horas a mi mesa a votar. Yo era ministro y voy dando la mano pues, a todas las mesas, como corresponde a un ministro, y va saludando a todos los partidos políticos. Y llega un señor en mi mesa y me dice: ministro, a ti no te doy la mano porque la tienes manchada de sangre. Claro, yo había tenido que cambiar de casa 3 veces. Mis hijos habían ido con escolta al colegio. A mí ETA me había puesto en la portada de su periódico más veces que en la portada del ABC y del Mundo y del País. Y claro, que me dijeran que yo por el 11 me tenía la mano manchada de sangre. Me di cuenta que hay veces que en política se juega muy sucio. Y no sé, pero tengo la impresión de que estamos en un momento en el que eso de la lata de sardinas está ocurriendo en la política. Que hay quien le ha dicho a los ciudadanos que ha comprado una lata con sardinas y dentro no sé si tiene carne de ratón, de gato o de perro, pero no hay sardinas en la lata de quien hoy nos gobierna, sinceramente. Y a mí eso me está preocupando. Y fíjate que llevo tiempo sin hablar de la política presente, porque este libro es del siglo XIX y XX. Pero es que cuando venía aquí, de repente, pues he oído algunas cosas que digo, es que, o sea, me preocupa que este año 23 España puede hacer lo que hicimos en el año 30 o 31. Y la historia hay que estudiarla. Pero en aquel momento se juntaron en el Pacto de San Sebastián independentistas, anarquistas y algunos cuantos, y decidieron que había que ganarse el sistema, y Largo Caballero apuntó al Partido Socialista a ese sistema, empezó a liderarlo, y España acabó en una situación dramática. Y yo hoy cuando veo que el presidente del gobierno de España invita al presidente del gobierno de la región de Cataluña a un acto y que el presidente de la región de Cataluña se ríe del presidente del gobierno de España y el presidente del gobierno de España no hace nada, yo verdaderamente me he quedado muy preocupado. Pero en fin, no vamos a hablar de la política real, hablaremos después de la tertulia, de lo que ustedes quieren. Yo he escrito un libro porque he tenido la suerte de vivir una vida muy intensa, la verdad. Tuve la suerte de poder estudiar, no todo el mundo puede estudiar. Yo, mis padres, que eran militar, de aquí lo cuento, yo vivía en una casa de 84 metros cuadrados, mi padre y mi madre y 6 hermanos, pero teníamos un sitio, que era en la avenida Manzanares, donde venía un bibliobús, que era un microbús que tenía biblioteca. Y entonces bajábamos allí, cogíamos libros y pues mis padres me pudieron pagar en el colegio de huérfanos de la Armada y en el colegio de aviación, pues los estudios. Bueno, la verdad es que era público y luego estudié en una universidad pública. Tuve la suerte de poder hacer 3 carreras, luego de opositar, y tuve la suerte de hacer eso que en la vida creo que es muy aconsejable, que es una primera etapa en la que estudias mucho
una segunda etapa en la que trabajas mucho y si puedes con gente a la que admires. Y yo tuve la suerte de trabajar con gente a la que admiré y a la que admiro, como es José María Aznar y como muchos compañeros de esa época de mi vida política. Y una tercera etapa en la que ya estoy, que voy a ser abuelo ahora en abril, pues que te dedicas un poco a contar las cosas que has hecho tratando de ayudar a la gente más joven. Y es un poco lo que he hecho en el libro, contar un poco mis vidas, mis reflexiones en mi vida, pero también dar un poco la idea del mundo privilegiado en el que vivimos. Y vivimos en un mundo verdaderamente privilegiado. El ser humano pues tiene 300.000 años de historia y en esos 300.000 años de historia pues ha pasado de todo. Ha habido la edad de piedra, la edad de la rueda, la edad de fuego, pero en la que estamos nosotros estamos en una época que es la posterior a la edad contemporánea, que empezó con la Revolución Francesa, en la que han pasado tres cosas que merece la pena poner en valor. La primera es que vivimos en una época del mundo en la que por primera vez, después de 300.000 años de historia, el hijo de carpintero, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser carpintero. O el que hace las cubas de vino no tiene que hacer cubas de vino. O el hijo de camarero no tiene que ser camarero. Se puede ser hijo de carpintero y periodista, o acabar siendo diplomático o emprendedor. Es una sociedad abierta. Y esa sociedad abierta es la que nosotros vivimos y no existía hace 300 años. Empezó con la Revolución Francesa. Esa sociedad abierta genera otra cosa, que es la democracia. Que es verdad que hoy la democracia está cansada allí donde ha habido democracia, pero que la democracia es un sistema que permite poner y quitar gobiernos. Y oye, dentro de todos los líos, pues yo espero que a quien nos está vendiendo esa lata de anchoas llena de carne de otra cosa, pues a lo mejor se le mande algún día a su casa, ¿no? Porque se pueden cambiar gobiernos con la democracia. Y eso es sano. Y además, la tercera cosa es que allí donde ha habido democracia, las cosas son mejores. Hoy en el mundo hay 8.000 millones de ciudadanos, hay 1.200 millones de habitantes que viven mejor, que tienen más calidad de vida, y es donde ha habido democracia. Y luego, gracias a la democracia, vivimos más. El ser humano ha tenido una expectativa de vida de 25 o 35 años durante los 300.000 años de vida de la humanidad. Y de repente pasamos de vivir 25 o 35 años a vivir 70, 80, 90 años de expectativa de vida, o 112 como esta señora, ¿no? Y eso no se ha producido pues, en un siglo 10 años más, hasta los 45, el siguiente siglo hasta los 55, el siguiente siglo hasta los 65, y no sé, y en 6 siglos, pues oye, pasar de los 35 a los 95, no, se produce en siglo y medio. ¿Y por qué se produce? Porque hay una sociedad abierta y democrática. Y todos los inventos que hacen que vivamos más se han producido en democracia, todos. ¿Tiene algo que ver? Sin duda tiene algo que ver. Tiene algo que ver que se incentive el mérito, la capacidad, la investigación. Tiene mucho que ver. La penicilina, el aire acondicionado, la electricidad, el avión, los electrodomésticos, por supuesto. Todos esos inventos que hacen que hoy vivamos mejor, esta sociedad de botones, que es verdad que vivimos en sociedades que son cajas, porque bueno, aquí en Cantabria se vive mejor, pero en Madrid todo el mundo vive en una caja, en la caja del piso 12, donde hay un vecino del piso 14, y entonces te levantas por la mañana, te metes en otra caja que se llama ascensor, bajas al -2, te metes en otra caja con 4 ruedas que se llama coche, vas rodeado de otras cajas con ruedas y llegas a otra oficina, y así vivimos en casi todo el mundo. Bueno, todo eso, oye, nos va a dar más calidad de vida, pero todo eso se ha producido en buena medida gracias a que ha habido democracia. Por eso yo le llamo la edad democrática a esa edad que ya acabó. Yo no sé si acabó cuando cayó el muro de Berlín, o cuando las Torres Gemelas, o en el año 2000, que puede ser una cifra redonda y muy bonita, o con el Internet, o con la inteligencia artificial que tantas cosas nos cuenta, pero es evidente que estamos en un momento, en una sociedad distinta, ¿no? Y esto es un poco lo que trato de contar en el libro. Y también de reivindicar los valores profundos, ¿no? Es verdad que hoy parece que mentir pues no pasa factura, ¿no? Pero yo no creo que sea así. Al final, creo que la inmensa mayoría de la gente son buenas personas. De verdad lo creo. El ser humano en general es buena persona. El fiscal podrá decir, hombre, yo lo que veo encima de la mesa es lo peor de la sociedad. Pero seguro que viendo lo peor de la sociedad también ves lo mejor de la sociedad.
ves esa madre, ese padre que se preocupa por el hijo drogadicto. Entonces, bueno, al final la inmensa mayoría de los valores de la sociedad son los que hacen que merezca la pena vivir una vida mejor. Y yo aquí pues cuento muchas anécdotas de buena gente que he tenido la oportunidad de tratar. Pues como a los 29 años me hicieron secretario general de la Complutense, que tenía 146.000 alumnos y 600 catedráticos, pues tuve la suerte de tratar a mucha gente, desde Nelson Mandela, que para mí fue un gran personaje, pues Popper o Gombrich, o estar con Gorbachev, y tratar mucho a Juan Pablo II, que para mí ha sido algo que me ha ayudado mucho en la vida. Conocer a una persona que besa el suelo cuando se baja del avión, pero que tienes la sensación de que le habla de tú a tú con Dios, ¿no? Y que te dice cosas que merecen la pena y que encima él pues tuvo con otros líderes como Reagan pues la fortaleza de acabar con el comunismo que tantísimo daño le ha hecho al mundo y le sigue haciendo al mundo. Por cierto, que hay varios ministros en este país que son comunistas y que son amigos de Venezuela que son comunistas o de Cuba que son comunistas, ¿no? Pero bueno, yo he tenido la suerte de tratar a esa gente y cuento anécdotas de la relación con esas personas, porque al final creo que lo que hace maravilloso el poder vivir es tratar a otras personas. Y bueno, pues aquí meto mucho. Lo más bonito de la vida es tratar gente, querer y ser querido, ¿no? Y me he enrollado un poco, pero bueno, esto es lo que quería contaros. Yo estoy abierto a que hablemos de todo. Podemos hablar del pasado, del presente y si queréis un poquito del futuro. Pero quiero de nuevo daros las gracias por estar esta tarde aquí. Si alguno quiere leer el libro y luego escribirme y comentarlo, pues yo voy a sacar ideas para el segundo. Te voy a hacer caso, voy a ver si escribo el segundo. Y Sancho, de verdad, muchísimas gracias Gracias a ti, por porque darme esta oportunidad de estar esta tarde es un aquí. placer y un honor para nosotros que estés aquí, luego en la cena del Club La Tenida. Yo le voy a pasar la palabra a Manuel Ángel para que empiece con alguna de las preguntas que tiene previsto, porque de hecho yo la primera reflexión que iba a hacer es que no se trata eso de una reflexión meramente teórica, tu libro, sino que tiene esos destellos que acabas de comentar ahora, por eso le voy a hacer la palabra a Manuel Ángel, destellos autobiográficos, perdón, destellos biográficos de personas como las que has comentado, que incluso en relación a Juan Pablo II, creo que incluso bautizó. No, bendijo O en la bendijo barriga de su madre a mis 4 a primeros los hijos. 4 primeros hijos. Yo tuve la suerte de conocer a Juan Pablo II de una manera muy singular y es que él cuando le hacen papa va a Coimbra. Esto no lo cuento en el libro tampoco, es falso. Y entonces yo acababa de licenciarme en Derecho, estaba haciendo la tesis y con un amigo bastante creativo se nos ocurrió, claro, entonces al papa no le habían atentado, entonces no había tantas medidas de seguridad. Se nos ocurrió ir a un sitio que en Madrid alquila trajes de disfraces y tal, y también trajes académicos, se llama Cornejo. Y nos alquilamos unos trajes de doctor, con su birrete de colorines, la toga, la muceta, tal. Total, que nos fuimos a Coimbra, a la Universidad de Coimbra, que iba Juan Pablo II disfrazado de doctores. Oye, allí nadie nos impidió el paso. Los doctores españoles, doctor español. Y allí fuimos, saludamos al Papa, nos impresionó. Y a partir de ahí, luego, pues en el año 93, que entré ya a trabajar con Aznar, a darme ficha de la Complutense para hacer el programa electoral, cosa que ahora hace un cántabro para el Partido Popular, y iba a ser un gran político, una gran persona. Y entonces hicimos comisiones de estudio y una de ellas era de política familiar. Yo siempre he pensado que uno de los factores esenciales es la solidaridad. Y hay quien cree que la solidaridad la hace el político desde su despacho, cobrando impuestos a la gente y luego repartiendo el dinero a quien le da la gana. Y de verdad que hay gente que cree que en eso consiste la solidaridad. Es gente cuya empresa es vivir de nuestros impuestos. Y yo creo que la solidaridad, sobre todo, al menos en la sociedad española, la hacen el padre y la madre, y hoy los abuelos y las abuelas, que cuidan, educan, visten, alimentan a la gente joven. El mayor agente de solidaridad que existe en España es la familia. Y claro, eso hay que tenerlo como un activo importante. Total, que creé la comisión esa, al Papa le gustó, nos recibió a nosotros y una de las cosas bonitas que tuvimos es que cada vez que estábamos embarazados íbamos y bendecía a mis hijos en la barriga de su madre, de Irene. Y una cosa impresionante es que estuvimos en una misa con el Papa en su capilla privada
Y esto creo que sí lo cuento aquí, ¿no? Y entonces teníamos al lado sentado a una monjita que era de color y que estaba evidentemente súper embarazada, pero vestida de monja. Y claro, nos impresionó todo mucho y al acabar, un cardenal polaco que también estaba en la misa nos presenta a la monjita y esta monjita la habían violado. Y yo he pensado muchas veces la alegría que ese niño ha dado a tanta gente. ¿Dónde estará ese niño? Y la de amor que ese niño ha dado en el mundo. Y cuando ahora ves que lo fácil es decir, oye, vamos a quitarnos del medio un problema de amor, porque al final un embarazo siempre es un problema de amor, y nos lo vamos a quitar sin tener en cuenta que el amor es lo que mejor nos hace, pues yo me acuerdo mucho de dónde estará ese niño, la verdad. Perdón, que me he enrollado otra vez. No, precioso. Bueno, pues si abrimos el coloquio, yo supongo que con la venia de Sancho luego ustedes podrán preguntar también. Vamos a entrar así en directo, nos tiramos a la piscina y sin muchos rodeos. Yo te preguntaría lo siguiente. Ahora hay muchos analistas políticos que cuando estudian la situación de España dicen que el problema número uno, el que más afecta a nuestro presente y a nuestro futuro, es el de el incremento de las pulsiones independentistas, fundamentalmente en Cataluña, pero no olvidemos otras comunidades como el País Vasco, como la Comunidad Valenciana, etcétera. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿O cómo ves tú el problema que hoy, por ejemplo, hemos tenido en Barcelona una muestra más de que los independentistas no cejan en su empeño y cómo ese problema se puede realmente transmitir al resto de los españoles? Estoy muy de acuerdo, pero con matices, ¿no? O sea, el verdadero problema que tiene en España es que, o sea, la política está para resolver los problemas de la gente. A mí cuando me dicen, es que esto de la justicia, ¿cómo ves? La justicia está en crisis. Tu trabajo no está en crisis. Tú todos los días vas, te levantas, tus compañeros, los jueces, y van con mucho esfuerzo y hacen cosas bien hechas. La mayoría de los jueces y los fiscales cada día ponen sentencias. ¿Qué está en juego o qué está en crisis? El juego de trono, de reparto de poder de la política. ¿La justicia para qué sirve? Para resolver los problemas de la gente. Entonces yo digo, oye, cuando estábamos en el gobierno, ¿qué problema teníamos? Pues que ETA nos mataba y encima le pagábamos el sueldo con nuestros impuestos. Pues eso hay que arreglarlo. ¿Qué problema teníamos? Tú lo has dicho muy bien. Cuando te robaban, entonces era la caseta, ahora es el móvil, entonces era el bolso y hoy también es el bolso. La primera respuesta que te daba la justicia no era antes de 18 o 24 meses y tardaba 3 años en darte una respuesta. Hoy, como tú has dicho, todos los delitos menores, el 70% has dicho, en una semana se han resuelto. Aquello fue, pues, ponernos de acuerdo. ¿Cómo se soluciona eso? Con un gran acuerdo. ¿Un acuerdo de quién? Partido Popular, Partido Socialista, casi todos los partidos. Hicimos 21 leyes firmadas por los 6 grandes partidos. Y los protagonistas del tema, escuchar a los jueces, a los fiscales, a los abogados del Estado, a los procuradores, a los abogados, a los colegios de abogados. El diálogo. El diálogo y el consenso, para mí, resuelve los problemas de la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento el drama de España es que los dos grandes partidos tienen muy pocos puentes de entendimiento. Y fundamentalmente porque quien debe generar los puentes de entendimiento, que es el gobierno, ha optado por una cosa que puso en su día, que era el cinturón este de sanitario, que es al PP ni agua, porque yo voy a generar una mayoría alternativa. Y ese secuestro de las instituciones de un partido político que gobierna con el menor número de diputados que ha tenido en su historia, un partido político que gobierna, que tiene 120 diputados, pero que ha decidido gobernar y que le ha dejado el guión a 3 minorías, eso es lo que fragmenta a España. También le hace daño al Partido Popular pensar que del extremo de la derecha le quitan votos y estar en esa tensión. Pero sobre todo quien tiene la responsabilidad de generar acuerdos es quien está en el gobierno. O sea, yo digo, oye, nosotros hicimos el pacto de justicia, el pacto antiterrorista, pero el gobierno es el que tiene que tender la mano, porque para eso es el gobierno. Igual que en las familias, quien tiene que tender la mano es el padre a los hijos, pues igual. Y esa fragmentación
está haciendo que en este momento el guión de España esté en las minorías. Y las minorías se llamen independentistas, que para mí es un gran drama, porque España siempre ha tenido ese problema de la cohesión territorial, pero también me parece, y no sé si más dramático, que una minoría, o sea, yo de verdad, a lo mejor es que no piso la calle, pero creo que sí, yo cojo el autobús, viajo por España, hablo con la gente. Yo me he encontrado muy pocos padres y muy pocas madres y muy pocos jóvenes que les parezca razonable que para hacer una encuesta, mi hermano hace encuestas, este que sale en la tele GAT3, para hacer una encuesta a una niña de 16 años hay que pedir permiso al padre. O que para que la niña se vaya de excursión hay que pedir permiso al padre y a la madre. Y que en cambio la niña que se queda embarazada puede abortar sin hablar con los padres. ¿Eso cuánta gente defiendes? No llega al 5% de los españoles. Y eso está en una ley aprobada por el Parlamento. ¿Por qué se ha aprobado esa ley? ¿Por qué se aprueba una ley que a los que violan se les saca de la cárcel? ¿Por qué se aprobó esa ley? Porque hubo una señora que está en el gobierno que decidió que ella iba a acabar con la violencia machista hacia una ley y resulta que no ha escuchado ni a su propio gobierno. O sea, en el gobierno, en España, hay una cosa que se llama Comisión de Secretarios de Subsecretarios, que son un montón de señores. Oye, todos estos, los que hay ahora, son todos pro Sánchez, supongo, porque para eso los nombran y les dan coche oficial, les pagan el sueldo, les pagan. Por cierto, todos tienen el mejor sueldo que han tenido en su vida, que es otro problema que tiene España. Cuando todos los políticos su mejor sueldo se lo da la política, es un drama para este país. Pero bueno, es que ni siquiera eso les han escuchado. O sea, es que hay 192 decretos leyes que no pasan por la Comisión de Secretarios de Estado y Secretarios. Es que estas reformas que han hecho de la sedición, de no sé qué, no han pasado. Lo del sí es sí, no pasan por, o sea, no se escucha ni siquiera a los subsecretarios, a los directores generales, a los secretarios de Estado. Entonces, en ese momento en el que las minorías imponen su criterio, está fragilizándose la democracia en España. Y sinceramente, por eso digo, yo vivo con preocupación el momento político de España, porque las minorías se llamen independentistas, se llamen pro-eutanasia o se llamen comunistas, están imponiendo un guión que es una lata que no tiene anchoas, que tiene otro producto. Y también la esperanza que tengo es que las cosas cambien, la verdad, porque Sánchez llegó al gobierno prometiéndole a sus votantes algo que a sus votantes no les gusta o no les gustaba. A lo mejor han cambiado todo. Si les gusta que Riba Tasuna y los independentistas y Podemos mande ese guión, pero en su momento él les dijo que no iba a ocurrir, y si les dijo que eso no lo iba a hacer, supongo que es porque no les gustaba a los que le votaron. Luego yo confío en que si prometiéndoles algo que a sus votantes les gustaba y que no ha hecho, tuvo 120, en las próximas tenga menos. Pero que es evidente que el independentismo en España es un drama y que hoy el gobierno es rehén del independentismo, eso es una evidencia. Y Macron no tengo ninguna duda de que lo ve igual que nosotros hoy. Bueno, Francia en eso es bien diferente a España. Es un país realmente muy centralista y muy... Nosotros hicimos la ley de partidos políticos para legalizar a un partido terrorista, ¿vale? Cuando lo hicimos, que lo hicimos con mi equipo, con una abogada de Estado brillantísimo, con un equipo muy bueno, miramos que había en Europa. En Francia, no por una sentencia judicial, sino por un acuerdo del Consejo de Ministros, se puede legalizar un partido que esté en contra de la unidad de la patria, claro, o que esté en contra de la forma republicana del Estado. En España hicimos para un partido que tenía 186 señores a sueldo, financiados con nuestros impuestos, condenados por delitos de terrorismo de sangre, tuvimos que hacer una ley que, como tú bien has dicho, pusimos en marcha el Ministerio de Justicia con una demanda de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que vio el Tribunal Supremo y que respaldó el Tribunal Constitucional. En Alemania se ilegaliza un partido por tener ideología comunista y se han ilegalizado 3 partidos. Han sufrido el comunismo. En España hemos sido muy cautos y muy respetuosos con la democracia. Perdona que no te dejo hablar. No, no. Es un poco encendido hoy, es verdad que tener 4 horas de coche con la nevada y tal, y pensando, pues oye. Bien, por cambiar un poco el ritmo, una pregunta que dirían los clásicos, aquellos
que entrevistaban los periodistas durante el franquismo, una facilita. De tu vida política, ¿cuáles son tus mejores y tus peores recuerdos? Mi peor recuerdo, lo he dicho antes, es salir de identificar los 192 cadáveres, pues quedó alguno por identificar después de 72 horas, y encontrarme con que me llaman asesino. Ese es sin duda mi peor recuerdo. Es más, todavía a veces sueño con eso. O sea, tengo una sensación de maldad del ser humano enorme. Los mejores, pues la verdad es que mucho. Yo he disfrutado mucho de la política, he tenido mucha suerte, me salió muy cara porque yo entré en política. Yo conocí a Aznar en el año 89. Entonces me pidió que hiciera un poco de speechwriter, de discursos y tal, pero yo tenía mi puesto de letrado del Consejo de Estado, mi despacho de abogados, me hicieron secretario general de la Complu, y lo de la política me hacía gracia. Yo había estado en una asociación en 1812, liberal, humanista, había conocido a Gabriel Walker, a Antonio Fontán, pero me daba un poco de apuro. De hecho, cuando entro en política, mi madre se disgustó muchísimo porque dice: aquí has hecho 2 oposiciones, 3 carreras y tal, y te vas ahí a ese sitio que es peligrosísimo y tal, ¿no? Y bueno, conozco a Andrés en el 89 y yo le decía, entonces le llamamos José, luego le llamamos presidente y yo ahora le llamo presi. Mantengo una gran amistad con él, y con Rajoy también. Decía: oye, yo es que no quiero entrar en política hasta que no tenga mi cuartel de invierno. Y mi cuartel de invierno no es ser letrado del Consejo de Estado ni persona titular de Derecho Administrativo. Mi cuartel de invierno es tener una casa sin deudas. Entonces yo logré tener una casa sin deudas, me pagó mi trabajo de abogado, la pude tener ya cerrada en octubre del 92 y él ya en enero del 93, porque Aznar es muy persistente, dice: oye, ya te puedo venir, y me fui con él en febrero del 93. Y bueno, yo creo que es muy sano el que el político haya hecho algo antes de ser político. Ahora, ya no sé qué me has preguntado. No, has contestado, eran tus mejores y peores momentos. Mejores he tenido muchos. Quizás para mí uno de los mejores momentos de la política es cuando ilegalizamos a ETA. O sea, yo, que eso además coincidió con mi cumpleaños, 28 de marzo del 2003. El Tribunal Supremo aprueba la demanda de la democracia para quitar a ETA de los ayuntamientos, de las diputaciones, del Parlamento y del Parlamento Europeo. Aquello para mí fue una enorme satisfacción, porque vi la fuerza ética de la democracia frente al terrorismo. Yo fue un buen momento, ¿verdad? Bien, otro de los temas que está ahora realmente en plena ebullición es el futuro de la Constitución española. Parece que hay bastantes movimientos que tratan, por una parte, de quitarle valor a la Constitución del 82, por otra, de traer una nueva fórmula para el Estado español, es decir, acabar con la monarquía y proclamar la República. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú realmente esta situación? Que por una parte hay un cierto acoso a lo que es la Constitución y por otra parte los movimientos independentistas de los que hemos hablado antes, que también reman en esa misma dirección. Pues mira, esta pregunta es mollar, es la esencia del momento político que vive España, ¿no? Lo que dices. Si algún día, oye, podemos hacer este libro si quieres, que sería Las 7 grandes maravillas de la democracia. Si algún día se escribiera, sabéis que existen las 7 grandes maravillas de la naturaleza o de la arquitectura o tal. Si alguien escribiera las 7 grandes maravillas de la democracia, pues una sería a lo mejor la Declaración de Derechos del Hombre, otra podría ser la Constitución americana y una es la Constitución española. O sea, de eso yo no tengo ninguna duda. La Constitución española es un ejemplo de una nación que sufre, que ha tenido 4 guerras civiles, o 4 guerras internas, a una le llamamos civil, pero las otras también eran guerras civiles, y que es capaz de decir: venga, vamos a mirar hacia el futuro, vamos a olvidarnos de nuestros rencores, vamos a construir juntos un país mejor. Y eso fue la Constitución española, en todos los ejes, en el eje de los colores, en el eje de las lenguas, en el eje territorial. Eso ha sido 40 años de la historia de España maravilloso. Ahora,
la historia nos dice que las cosas se pueden estropear. Y yo antes hacía una reflexión y supongo que esto no lo sacamos en prensa, ¿no? Donde hay un periodista siempre... Bueno, vale. Cuidado. Pero bueno, con matices. Pero no, yo tengo una reflexión que de verdad a mí me impresiona cómo España, después de 3 guerras civiles y de echar a Isabel II, que además se le ha hecho con un gran consenso, buscando regenerar la democracia, pero con una monarquía, aquello acaba en una guerra civil, que es 1800, que esa no la contamos, porque cómo acabó la Primera República es otra guerra civil y no la contamos entre las guerras civiles, porque aquello acabó fatal. Bueno, hacemos la restauración. La restauración funcionó muy bien en España de 1873 a 1908, 1910. Hubo una alternancia entre conservadores y modernos que funcionó muy bien. Aquí empezó a desgastarse, ¿vale? Y en ese desgaste, la pieza ya definitiva es cuando quienes dicen que se lo tienen que cargar, en el Pacto de San Sebastián del que antes he hablado, son anarquistas e independentistas, ¿vale? No estaba el Partido Socialista en el Pacto de San Sebastián. Tan es así, y mandan tanto los independentistas catalanes, que el Pacto de San Sebastián, que se hace en julio, no tiene texto, porque los catalanes querían una federación de naciones independientes, los independentistas y los republicanos, que también estaban ahí, no querían. Entonces, republicanos, anarquistas, independentistas, bueno, ponen en solfa un régimen que había funcionado bien. ¿Aquello cuándo se trastoca de verdad? Cuando 6 meses después del Pacto de San Sebastián, el Partido Socialista, que era minoritario en España, se apunta a liderar el Pacto de San Sebastián con Largo Caballero. Y eso ocurre en octubre del 30. Y en abril del 31 tenemos la República que acaba en una guerra civil, ¿vale? Hoy estamos en una situación bastante parecida. Después de 40 años de un modelo de convivencia y de alternancia de 2 grandes partidos, una minoría toma como rehén a otro mayoritario, que es el Partido Socialista, muy debilitado. Mi esperanza es que esto no marche como marchó la España del 30. Porque en el Pacto del 30 al Partido Socialista sí le dio mucho poder. Le hizo fuerte y, de hecho, presidieron el gobierno y tuvieron voto mayoritario en las Cortes del 33. Mi esperanza es que el sentido común de los españoles haga que ocurra lo contrario. Que aquí el pacto que en el año 30 del Partido Socialista con los enemigos de España puso al Partido Socialista en el gobierno de España, hoy ocurra la inversa. Que es que ese pacto haga que los votantes socialistas le quiten el gobierno o al menos dejen que el gobierno nos siga en manos de quienes han pactado y son enemigos de España. Yo espero eso, confío en eso. Dicho eso, si ocurriera esto, el futuro de la Constitución es claro. La Constitución es un marco de convivencia enorme. Ahora, hace falta el consenso de los grandes partidos. Y para que eso funcione, el Partido Socialista tiene que volver a creer en que no es necesario, para mantenerte en el poder con muy pocos escaños, darle el guión del futuro de España ni a Herri Batasuna, ni a Esquerra Republicana de Cataluña, ni a Podemos, que no olvidemos que es un partido de origen marxista-comunista y que todavía tiene mucho marxista-comunista en sus filas. Tú ves los discursos de esta señora que ahora va vestido teñida de rubio cuando hablaba de Moreno, hablando de Chávez y de Venezuela, y es que se te pone a carne gallina, y es vicepresidenta del gobierno, y Pablo Iglesias sigue diciendo verdaderas animaladas, y ha sido vicepresidente del gobierno, y estos señores lo son porque Sánchez es socialista, se lo ha dado. Si el Partido Socialista regenerara y fuera capaz de hacer grandes consensos, es evidente que hay cosas que cambian en la Constitución. Yo hay una que lo tengo clarísimo. El modelo de gobierno, de la justicia, de la Constitución, es un fracaso. La Constitución ha sido un éxito en muchas cosas, pero en materia de justicia ha fracasado. Ha fracasado quizás por la deslealtad del Partido Socialista en origen al espíritu constitucional que decía la elección de los jueces y no sé qué. Quizás sea por eso, por la ley del 85, pero la verdad es que es un tema que no está resuelto. Que está resuelto cómo se elige al presidente de Diputación, está resuelto cómo se elige a los alcaldes, a los concejales, está resuelto todo lo que es el entramado institucional, pero en materia de justicia ahí hay una bronca permanente. Entonces yo ahí sí que creo que merecería la pena una reflexión.
Yo personalmente creo que lo del Consejo General del Poder Judicial, Se nos ha dado una lección de que no puede ser. que no tiene mucho sentido. El propio papel del Ministerio Fiscal, que está desdibujado y que para vosotros mismos es un drama. No sabéis si sois autónomos, si sois independientes. Es la única carrera, fíjate, la única, en la que todos los destinos están en el Consejo de Ministros, desde fiscal de primera hasta fiscal jefe, hasta fiscal general, ni diplomático, ni general, ni militar, ni inspector de Hacienda. Y en cambio, sin embargo, se habla de la autonomía, luego se dice que se tienen que instruir o no. En fin, yo en materia de justicia, por ejemplo, creo que la Constitución merecería un nuevo pacto constitucional. En materia electoral también. Creo que el régimen electoral ha acreditado que se deja en manos de algunas minorías decisiones que deberían corresponder a la mayoría. Y me parece que un gran pacto constitucional para sanear o mejorar el régimen electoral, pues también sería sano. Ahora, que para que eso llegue, hace falta primero recorrer ese camino que mencioné antes. Siento deciros que nos quedan 5 minutos, así que vamos a exprimir estos 5 minutos de alguna manera y seguimos la tertulia en la cena, ¿verdad? Para... Sancho, a mí me gustaría, Sí. estamos en la casa de las Aquí hay un señor que quiere Sí. preguntar, ¿eh? Sí. Sí, pero Sí. No, digo que ya que estamos en la casa de las empresas, sí me gustaría un poco pues preguntarte quizá en esta línea, ahora que has pasado de la política a tener la empresa, bueno, lo has tenido prácticamente desde siempre. Para mí los empresarios son grandes humanistas, es decir, y muchas veces, a diferencia que en Estados Unidos, bueno, pues que parece que la política y la empresa van muy alineados, aquí en España parece que por un lado va la política, o la vida política institucional, y por otro lado la vida de la economía, las empresas, la resiliencia, que desde mi punto de vista son los que van, por ejemplo, a día de hoy, manteniendo el país vivo, más allá de lo que podamos encontrarnos en los periódicos todos los días que no son empresarios. Mi pregunta, ¿crees que, bueno, y además también alineándolo quizá con la visión del dinero, ¿no? Porque muchas veces vemos al empresario con esa visión del dinero, que parece que montas una empresa para enriquecerte, pero la realidad es que el dinero a una empresa o a un empresario es como el oxígeno a las personas. Es decir, las personas no tenemos el propósito de estar respirando todos los días para poder vivir. El dinero es la herramienta que necesita la empresa para cumplir el propósito que el empresario ha planteado, que normalmente suele responder a una necesidad social o que en ese momento una oportunidad social que pueda haber para poner en valor un producto o un servicio. En esta línea, ¿crees que las empresas pueden ser ese puente necesario para construir una España mejor, para poder unir propósitos políticos, para poder poner en marcha quizá esa dinámica sí, de... Sin duda que sí, ¿no? Yo antes decía, y lo creo, o sea, que los grandes temas, la educación, la justicia, la política exterior, deberían ser objeto de consenso y de pacto. Pero luego es verdad que hay filosofías distintas y es legítimo que las haya. Y yo tengo una filosofía que no comparte todo el conjunto de la política española. Mi filosofía es que la solidaridad es el gran valor en una sociedad de convivencia, pero el agente de solidaridad no es el político, sino que es la sociedad. El padre y la madre, el abuelo y la abuela que educan y visten a sus hijos, pero también el agente de solidaridad es el señor que crea puestos de trabajo. También el señor Amancio Ortega me parece un gran agente de solidaridad de este país, un señor cuya madre era costurera, que se casa con una costurera y que da de comer a 54.000 familias en España, me parece que es un gran agente de solidaridad. Y si luego va y dona 500 millones para luchar contra el cáncer de mama, ponerle a parir, lo hace solo quien considera que la solidaridad la hace él desde su oficina y de su despacho y que toda su vida ha vivido de mis impuestos, que es el otro modelo. O sea, hay unos partidos políticos en los que sus empleados siempre viven de nuestros impuestos. Y tú lo coges y ves y dices, bueno, su mejor sueldo se lo da la política. Y la política les paga de nuestros impuestos. Claro, si luego resulta que yo lo cuento a mis alumnos, muchos de ellos son de su máster, pues van a acabar, muchos son abogados, un alumno que estudia Derecho,
a los 5 años pues puede ganar 30.000 euros. De esos 30.000 euros, para el Estado son 42.000, ¿vale? Porque con sus 30.000 de nómina, él paga una parte de seguridad social y su empleador paga otra parte. Que suma total 42.000 euros, ¿vale? A él le llegan 30.000 de nómina. Él tiene que pagar sus impuestos. Le quedan 20.000. De esos 20.000, habitualmente se los gasta porque es joven, recién casado, tiene que pagar el 21%. Al final, de 42.000 euros que tiene el Estado, 16.500 son los del chaval, ¿vale? Ese es el estado en el que vivimos. Dice, bueno, eso es para pagar las pensiones. Bien. Eso es para pagar la sanidad. Bien. Eso es para pagar la educación. Bien. Eso es para pagar 22 ministros. No creo que haga falta 22 ministros. Eso es para pagar 45 secretarios de Estado. No creo que haga falta 45 secretarios de Estado. Eso es para pagar anuncios. Eso es para pagar una televisión que me dice lo que está pasando en mi país. Con todo respeto, ¿eh? Yo no sé por qué los políticos me tienen que decir lo que está pasando en mi país. Eso es para pagar. Hay muchísimo gasto de los políticos que son de políticos cuya empresa es vivir de la política. Y en cambio, cuando la empresa es sacar adelante, pues una panadería, una churrería. Hoy hemos estado, pues el Grupo Cañadío. El Grupo Cañadío es de los empresarios de aquí, que no sé qué opinión tenéis de ellos, pero que dan de comer enormemente en Madrid a muchísima gente y que dan muchísimos puestos de trabajo en Madrid, tienen 5 restaurantes. Bueno, esa gente, para mí, es gente para descubrirte. Claro, cuando uno tiene esfuerzo, mérito, capacidad, se la juega, se levanta por la mañana, levanta la persiana de su negocio, paga impuestos, a esa gente es a la que hay que ayudar, no a la gente que dice, no, es que ahora estamos sacando todos los días en televisión a unos señores que se manifiestan en la tele. O sea, cuando tu política consiste no en votos, sino en altercados callejeros, en manifestaciones, en bloqueos. Oye, a mí el derecho a la huelga me parece legítimo, pero la huelga y la manifestación y la bronca como forma de coacción permanente al conjunto de la sociedad que se levanta a trabajar, a pagar sus impuestos y a resolver, me parece un disparate. Y lo que más me preocupa, y quizás estoy hablando demasiado, no es lo que vaya a pasar en las próximas elecciones, que creo que no va a seguir este gobierno. Es la España que nos va a quedar. Porque nos va a quedar una España en la que quien grita, quien chilla, quien se manifiesta, quien insulta, quien dice que un perro ha muerto de ébola, esa gente van a estar, vamos, absolutamente empoderados y vamos a tener una España difícil de gestionar, la verdad. Y me preocupa, me preocupa. Y de esos, ninguno paga seguridad social, ninguno contrata empleados, ninguno crea puestos de trabajo. Entonces son lo que decíamos antes, son minorías. Porque son minorías los que están dispuestos a ir con el bate de béisbol a romper escaparates para defender unos supuestos derechos. Oye, yo el otro día pasaba por el Ministerio de Igualdad, se llama, en la Gran Vía, un gran edificio, grandes columnas, una gran pancarta morada que pone Somos Feministas, el Gobierno de España, y no conocía esa sede de ese ministerio. Yo te aseguro que si el PP hace una ley que suelta a 200 violadores, esa fachada de ese ministerio la conocía todas. Porque estaban allí un montón de gente gritando. A mí me declararon persona non grata en el Parlamento andaluz por un tema de violencia doméstica que pasó en Andalucía. Porque los de derecha somos los culpables de la violencia doméstica. Zapatero ganó las elecciones haciendo dos cosas, muchas, pero una que pactó conmigo, que es que era de cajón, que es que los referéndums ilegales fueran ilegales. Y yo pacté eso con él y lo aprobamos en el Parlamento. Y él llegó y lo derogó porque necesitaba el voto del PNV. Y lo otro que dijo es, voy a acabar con la violencia doméstica porque la derecha, la orden de protección, efectivamente la hace mi ministerio y efectivamente la hacemos nosotros. Y es una herramienta útil. Cuando hacen ahora la ley del sí es sí, no se menciona nada de todo. El Observatorio de Violencia de Género lo hicimos en mi época, no se menciona nada. O sea, esta ley del sí es sí tiene una exposición de motivos en la que solo ellos lo han hecho todo y así les ha ido. Si esa ley la hace cualquier otro gobierno, la cantidad de gente en las manifestaciones, claro, a mí eso me preocupa. Me preocupa que vaya a quedar una España en la que no se respete al que crea puestos de trabajo, al que se esfuerza, al que tiene el sacrificio diario y se dé alientos a aquel que va con el bate de béisbol o con la pancarta
gritando por las calles. Pero bueno, espero, sinceramente, también creo que España es un país de mucho sentido común y espero que las cosas se ponderen y hemos aprendido, yo creo que ya mucho, de que llevar las cosas al extremo nos hace muchísimo daño a todos. Y tengo la impresión de que los españoles en este momento, o sea, cuando dicen, no, es que España está crispada. Es verdad que en los telediarios España está crispada, porque se le da voz a esa minoría. Pero uno va por la calle, coge el autobús, habla con la gente. Oye, hay gente de izquierda, gente de derecha, gente comunista, gente liberal, gente empresaria, trabajadores. Yo a la mayoría de la gente no la veo en ese tono bélico que sí que nos sacan los telediarios porque a alguien le interesa que haya mucho ruido. Mi opinión. Bueno, yo en este punto no sé si... Bueno, quiero Sí. felicitarle y unirme Tenemos a una todas las reflexiones que ha hecho. Tiene todo mi respeto. Claro, no, espero que Sí, alguna discrepe. básicamente sí. Básicamente sí. En esa dualidad que ha dicho que vivimos en un mundo privilegiado, a la vez que me preocupa el presente inmediato y también qué futuro nos espera. Este mundo privilegiado que tenemos ahora es un mundo más que democrático, para mí es tecnológico, de progreso tecnológico, pero de falta de progreso interior en lo espiritual y esos valores personales y familiares que ha expresado. Poco los vemos en las televisiones y en los medios de comunicación comprados. José María, es consciente que lleva usted un gran líder, usted es un general, y le digo, sé lo que me digo, que ha investigado, que ha profundizado, que tiene una fuerza de voluntad de 1000 caballos, que tiene personas que confían en usted, que tiene equipos que le siguen y que conoce la realidad española. Entonces yo admiro, yo también soy abuelo, tengo 75 años con 3 nietos, y yo me niego a ejercer solo de abuelo. Te aplaudo con que digas, oye, que es que lo que me apetecía es ejercer el abuelismo. Pero tienes tal poder de comunicación, de transmisión, de liderazgo, de innovación, que España te necesita. Y cuando digo España, España es un lío. Los españoles, porque ¿qué coño es España? ¿Qué es un partido político? No. No hay partido socialista, hay Sánchez. No hay partido popular, es el Casado o es el Gallego o es la fuerza del líder. Y lo que importa es que ese líder esté al servicio del bien y que en vez de amar el poder, tenga el poder de amarse a sí mismo y de transmitir esos valores que aquí yo he escuchado de ustedes. Entonces, todo mi respeto. La pregunta es, ¿somos conscientes de que estamos absolutamente descentrados y desencaminados en el buen camino? Porque nos guían el Soros y compañía y los grandes grupos. Y eso de que personas a nivel individual, porque todo en este mundo lo han hecho individuos. ¿Qué es eso? Las tribus están vendidas al jefe de la tribu. Se llame la tribu vasca, catalana, la que sea. Las tribus están muertas, se van a morir antes del año 26, porque son egoístas por excelencia. ¿Dónde está la revolución pendiente positiva? La de cada individuo con valores sagrados, que respeta la vida en el seno materno y fuera del seno materno. Y el mundo que tenemos enloquecido de que saltan por los aires todo el equipo de los ucranianos o de los rusos, estamos así. Este mundo está así. Entonces necesita personas con cabeza, con sentido común, y que se atrevan, y usted ha sido valiente toda la vida, le escuchó y nos ha transmitido valentía. Y hace falta que alguien se levante y ande y transmita. Gracias. Yo tengo un amigo por aquí que dice lo mismo que tú, pero él no lo hace. Me dice que lo haga yo. No, te agradezco mucho tu reflexión. Y, o sea, en lo que es tu apelación a mi vida personal, ¿no? Yo tuve la enorme suerte de entrar en política cuando me lo ofrecieron, pero cuando quise, y de salir de la política cuando quise. Yo tenía una mujer muy joven, teníamos 4 niños, y yo ya pues, pensé que había cumplido 11 años de vida en la vida pública, ¿no? Sinceramente, creo que hay que confiar en las personas que hay, y yo sí veo personas de bien que son capaces de mejorar este país. Y bueno, estoy en otra etapa de mi vida. No estoy en una etapa
de política activa. También te digo, yo siempre he pensado que el buen político tiene que ser un gran romántico. Tiene que ser un tipo, igual que el buen novio o la buena novia. O sea, tiene que ser un tío que le entusiasme lo que hace, que le guste, que ponga pasión en ello y ponga pasión en querer mejorar la sociedad, ¿no? Yo sí veo políticos románticos, pero a mí yo no sé si se me ha pasado un poco el romanticismo como para volver a la política. Ahora, pues eso, tengo una familia grande. Como sabes, mi mujer falleció cuando nació mi quinto hijo. He tenido la suerte de volverme a casar. Alejandra tiene 2 hijos, o sea que somos una familia de 7 hijos. Voy a tener un nieto. Tengo muchos empleados porque creé una empresa y pago 400 nóminas. Y bueno, pues prefiero no dejarles colgados. Creo que hay gente muy buena, muy capaz. Íñigo es uno de ellos y confío en que esa gente nos saque adelante. Te agradezco mucho tus generosas palabras conmigo, pero lo que sí que creo que es que todos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos nuestro granito de responsabilidad para hacer que esto cambie. Eso sí lo creo. Este señor como presidente de la Cámara, Sancho que lo hace, porque claro, pone un título aquí que a mí me maravilla, que es cónsul de Rumanía, pero vamos, es que desborda mucho lo que hace de ese consulado. Y cada uno, y desde la reflexión, o sea, yo sí que creo que todos tenemos esa responsabilidad y te agradezco que me apeles a ella y no lo he hecho en saco roto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si alguien tiene interés en que José María Michavila le firme, le dedique el libro, si no lo ha comprado, lo tiene en el córner a la salida, y si lo tiene y quiere No que se lo quiero firme, forzar a nadie a que compre el libro, así que yo al que pero quiera sí se que lo el que dedicaré en quiera su que se lo momento, puede ¿eh? firmar antes de que nos vayamos, porque tenemos otro compromiso ahora en media hora, y si tenéis amabilidad. Fenomenal. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.